ingeniero alemán, que se creyó mucho tiempo que era el héroe de la corona de Francia, estado en este tierra. Sí, hay información al respecto. Hay un libro de Saviola y hay otra continuación, que en este momento no recuerdo cuál es la autora. Son ediciones de autor, donde hay una serie de elementos que realmente grafológicos, históricos, referenciales y demás, que son realmente muy consistentes. Y hay relatos de época también donde llevan a pensar que efectivamente hay algo de verdad acerca de que el delfín de Francia en 2017 huyó del continente europeo y llegó a Buenos Aires ya de grande. Por otro lado, hay que saber algo de historia francesa, y se sabe que después de la revolución, durante la revolución, la familia real con el delfín son hechos prisioneros en la Bastilla. Luego al delfín se lo rescatan, las mismas fuerzas revolucionarias lo sacan de ahí, lo llevan a Calais y se lo dan a una familia rústica que lo cría. Después sabemos el tema de la huida de Lucrecia y del rey, María Antonieta y el rey. Sabemos después que huyen en la carroza, acompañado por Casanova, por Jean-Jacques Casanova, el famoso amante latino que era masón, entre otras cosas. Digamos, estaba apoyando a los monarcas que huían, los detienen en Varese, la famosa noche de Varese, y después los decapitan. Pero la historia del delfín es larga después, y ocurre que después, según ciertas fuentes históricas, la policía secreta napoleónica o otros elementos vienen a investigar a Buenos Aires y a la Argentina ese tipo de descendencia. ¿Por qué? Porque no se quería que hubiese sobrevivientes que puedan heredar la corona francesa. Yo digo la policía secreta napoleónica, pero también podrían ser otros círculos realistas, o sea, aspirantes a la corona, que no eran, digamos, partidarios del delfín, sino eran los naundorfistas. Había un Naundorf que decía que era el delfín también. Entonces a estos naundorfistas no les convenía que se supiese o que hubiese una rama descendiente de los Borbones, de los Capetos, viviendo en Sudamérica. Todo esto es realmente muy interesante. Hay documentos, hay ciertas otras cuestiones que uno a lo largo del tiempo ha podido ser testigo. Un amigo mío fallecido hace mucho tiempo, el conde de Lincoln, era radiestesista e hizo una investigación en la Recoleta, en una bóveda, que no recuerdo exactamente la historia porque pasó hace mucho tiempo, y él reconocía, o decía que podía reconocer a través del péndulo si le respondía a ciertas preguntas o no. ¿Por qué? Porque el conde de Lincoln, por su familia, tenía un lejano parentesco con los reyes de Francia, y podía identificar a través de, no era el ADN precisamente, aunque se hicieron estudios de ADN después. Bueno, este amigo mío falleció hace mucho tiempo y muchas cosas que sabía se las llevó a la tumba, pero hay ciertas cosas que están flotando, hay ciertas cosas que
que hemos visto en la disertación anterior. Muy bien, acá me pedía Martín hacer una anotación más. Bien, decía el doctor sobre el final, la relación de la historia del delfín con Pierre Benoit, el padre de Pierre Benoit, también un masón y constructor traído por Bernardino Rivadavia, por ejemplo, para la construcción de la Catedral de Buenos Aires. Ustedes pueden ver que tiene una característica muy particular, más parecida a un templo greco-romano que a una catedral neogótica o clásica a la que estamos acostumbrados. Es cierto que durante muchos años, a través de diversas publicaciones, se reclamó de alguna manera la relación entre los Borbones y la familia Benoit. A finales de la década del 90 y comienzos del siglo XXI, se hicieron diversos estudios de ADN que fueron publicados en los medios de la Ciudad de La Plata, en Alemania, en Francia y Inglaterra, que arrojaron resultados negativos, desechando por completo la historia desde el punto de vista de la ciencia de la pertenencia de la familia de Benoit a la familia de los Borbones. Obviamente hay muchos intereses de por medio, pero bueno, nada menos que un par de reinos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, acerca de los Borbones. Yo quería trabajar con la discusión por ahí se la que iniciando. Yo con respecto a la Ciudad de La Plata, quería saber si es verdad que existen los túneles que conectan la municipalidad, el mito de los túneles en La Plata, que tiene algo que ver con la fundación. Bueno, hoy voy a hablar de lo racional, de la racionalidad de la Ciudad de La Plata y de los expuestos que tuvo la masonería, de los expuestos que tuvo la masonería siempre de la Ciudad de La Plata desde sus inicios. Existen diversas construcciones, uno puede relacionar con túneles o no. Me ha tocado ver con diversas obras en la ciudad, hace más de una década, hay como, digamos, por lo que van a 73, uno podría relacionar con túneles que, según las investigaciones y las averiguaciones que pudimos hacer también con el municipio, tienen que ver ni más ni menos que en algunos casos con un viejo sistema de acueducto que se comenzó a construir a partir de 1916 en lo que circunda Plaza Moreno y luego fue utilizado como pasacalles para el desagüe fluvial. Se habla de túneles, se habla del túnel del cementerio, que es un túnel que existe, es cierto, hay una línea Malvinas, pero tiene que ver con el regimiento 7 de Infantería y nada que ver con la fundación de La Plata, son cosas muy posteriores. Que después haya pasadizos o no entre la catedral y el normal 1 o lo que es hoy el arzobispado, que era la casa del vicegobernador, la persona que sucedió a Aldo Rocha de Carlos D'Amico, que se tuvo que exiliar y luego se fue apropiado el inmueble y que curiosamente refleja, todavía mantiene hoy la sede del arzobispado de la Ciudad de La Plata, alguna relación simbólica masónica en el hecho con las 4 virtudes cardinales conocidas tanto para la masonería como para la iglesia. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, mi pregunta es, ¿por qué consideran ustedes que la realidad de la masonería fue tan distorsionada? En el sentido de que muchos piensan, o me ha ocurrido hablar de masonería o preguntar, y dicen, son los que hacen culpa al diablo, son los que hacen sacrificios, son los que hacen ritos satánicos, son mafia, son la gente que está en la lid donde se manejan altos niveles en la política, en los negocios, etc. Bueno, hay que hacer el contexto. Las mentalidades conspirativas han existido, existen y existirán.
prueba más que suficiente y rechazan los hechos que contradicen su idea. Ahora, yendo más al punto y simplificando, el tema del enfrentamiento de la masonería, cierta línea de masonería, justamente la que no hablé, la línea francesa de la masonería, particularmente con la Iglesia Católica, es fruto de la época, es fruto de la mentalidad anticlerical proveniente del racionalismo, el laicismo, y se enfrenta con la Iglesia Católica. Pero esta situación que podríamos llamar de enfrentamiento ideológico o enfrentamiento doctrinario, también fue utilizada por salteadores de caminos, por así decirlo. Y esto está estudiado y determinado históricamente de forma muy clara, particularmente en Francia. A mitad del siglo XIX en Francia había un aventurero que era periodista, digamos, ¿no? Sensacionalista, que comenzó su carrera denunciando las desviaciones sexuales y las orgías de los jesuitas, o sea, haciendo una especie de calumnia o ataque muy violento y muy calumnioso a la orden jesuítica, que también estaba en el candelero porque había sido abolida en el siglo XVIII, había sido reconstituida. Entonces, este hombre, Leo Taxil, yo no me acuerdo exactamente cuál era el nombre, ataca a la Iglesia Católica y ataca particularmente a la orden jesuítica. Solicita su iniciación en el Gran Oriente de Francia, que era la obediencia más anticlerical que había, y lo rechazan porque dicen que era un inmoral, porque las cosas que hacía, no, y eso que eran anticlericales, ¿no? Ahora bien, este individuo hace una especie de acting, hace una dramatización de que él era un licencioso, digamos, en muchos aspectos, que se convierte al catolicismo de forma pública. Entonces concita alrededor de él una cierta expectativa. Y a partir de esa pseudo conversión al catolicismo comienza a escribir una serie de libros donde hace denuncias terribles acerca de que la masonería tiene las translogias que atrás hacen ritos satánicos, unas cosas tremendas, llegando a extremos que son realmente, decía que las translogias, el diablo se materializaba como un cocodrilo y hablaba con un teléfono rojo para comunicarse con los masones. Hace un escándalo que trasciende Francia. Y eso es el punto álgido de la lucha entre la Iglesia Católica y la masonería francesa del Gran Oriente. Esto llega a tal grado que hay muchos obispos que se comprometen en la causa de Leo Taxil, incluso que llegan hasta el Papa. Y entonces dice que él va a presentar las pruebas de todo lo que él dice, pruebas concretas, en una reunión que él cita en el Teatro del Gas, en París. El Teatro del Gas es un anfiteatro, era un lugar donde se reunía el público. Y cuando se reúne, digamos, un arco, digamos, de practicantes católicos que querían luchar contra el demonio, la masonería y demás, se sube al escenario y les dice: la verdad que jamás creí que los católicos pudieran ser tan estúpidos. Salió corriendo y toda la turba atrás para darle la paliza. Se escapó, nunca más se supo de él, pero quedaron sus libros, que se consiguen, hay traducciones al castellano del 1920, 1930, pero son importantes todas estas cosas porque son testimonio del decurso de la historia masónica, de la historia de la Iglesia francesa también, que son muy útiles para ver cuáles eran las mentalidades imperantes en aquel tiempo. En ese tiempo, los católicos en general tenían a los masones,
porque pensaban que eran anarquistas, si bien había algunas corrientes, y que estaban preparados con el agua tofana, que es un veneno, y el puñal para matarlos. Y a su vez los masones estaban muy asustados con los jesuitas, porque decían que era la iglesia negra que tenía un poder en todo el mundo y que los iba a matar a ellos. O sea que tanto de un lado como de otro se advierten ciertas mentalidades que a veces rayan en lo patológico. Y bueno, los hechos de ahí surgen los refritos, periodísticamente hablando, de estas historias que se cuentan, se vuelven a contar. Por ahí un sacerdote agarra un libro de 1910 y lo toma sin ninguna crítica de fuentes y cree que eso es verdad, y a su vez saca un libro y después le contestan. Bueno, eso es la historia de nunca acabar. Doctor, después una más, por Perdón, no, sí, yo quería aportar mi visión respecto a la pregunta desde un punto de vista tocando otro costado. En este caso, desde casi un pensamiento institucional, la masonería es una institución, una sociedad iniciática, que es lo que la distingue de cualquier otra sociedad y de fraternidad. Ese camino de la iniciación, ese proceso de iniciación que existe en la masonería, que lleva años, y ese camino por el que se transita, donde la masonería postula que no hay más límites que los del ejercicio de la razón misma, la transmisión de pensamientos y conocimientos a través del lenguaje simbólico. Eso ha sido una gran herramienta por la que ha subsistido la masonería desde la Edad Media hasta aquí, en contraposición a los conocimientos establecidos y a lo dogmático, que eran los conocimientos transmitidos en la enseñanza a través de la Iglesia. El poder de la comunicación, la verdad absoluta, el dogma, estaba en el poder de la Iglesia. Por el contrario, la masonería primigenia, estamos hablando, constaba y sigue constando y utilizando el lenguaje simbólico para la transmisión de conocimiento. Para mí esa es una de las razones fundamentales para la tergiversación de los fines en sí progresistas y progresivos que tiene la masonería en el hombre. Sí, yo simplemente quiero hacer una acotación a manera corte. Voy a pasar el micrófono a un amigo que me ha pasado. Para simplemente hacer una aclaración y un dato actualizado, porque es descendiente del Pedro Benoit, con respecto a un comentario que se hizo respecto a los últimos análisis, las últimas investigaciones con respecto a la constitución de la familia de Mauro Borgones y del descendiente, el amigo Benoit, de una versión actualizada de la Bueno, mi nombre es Luis Hermano, soy nieto de Pedro Benoit, y creo que es una mínima observación al último comentario, porque en realidad no se han hecho pruebas técnicas que luego han sido confrontadas con resultados de la vuelta en Europa. Era solamente hacer esta aclaración. De hecho, la familia siempre se ha manejado con mucha prudencia. Supongo que el doctor Ferro hacía referencia a la afirmación que había hecho Lucrecia Sapiola respecto del libro de José Martí de Federico Sapiola, y supongo que usted estaba refiriendo a menos el contenido, que yo también lo conocí en su momento, en los años 90, con ciertas investigaciones que estuvieron haciendo en la familia, pero bueno, todo se ha ido manejando de una forma sumamente prudente, tratando en la medida de lo posible de solamente concluir evidencia científica. No se ha terminado ese trabajo. Los resultados de los estudios que se hicieron en Europa, de hecho, estaban espectaculares, vamos a decir, las conclusiones se
está en documentos, por ejemplo, rollos de marco de iglesias, de catedrales, donde aparece fulano de tal, fulana de tal, su mujer o su hija, y cuánto le pagaban a cada uno de ellos. Esto es documentación histórica. No hay ninguna duda que la masonería antigua recibía a la mujer igual que un hombre, sin ningún tipo de requisito especial. Además, hay que reconocer que hacían los trabajos más duros, al igual que el hombre, como nivelar el terreno, limpiarlo, transportar materiales. No es que la mujer hacía trabajo liviano, como podría pensarse, pintar y decorar. No. Llevaban baldes con mezcla, limpiaban de piedras los lugares donde se iban a levantar los edificios, y además un vicio que dura hasta ahora, se les pagaba menos por el mismo trabajo, que es el mismo problema que está habiendo hoy en día. Ahora bien, ¿por qué en la masonería generada en Inglaterra en 1717 no hay mujeres? Esto por el espíritu pragmático anglosajón. En ese momento no había mujeres, no va a haber más mujeres. Es simplemente un problema de la masonería moderna. Hablando como masonería moderna, del Renacimiento, justo con la Edad Moderna, del Renacimiento, pongamos hasta la Revolución Francesa. El problema de la inclusión de la mujer en la masonería es de la masonería moderna. Y todas las luchas que han mantenido las mujeres para ser recibidas en logias masónicas a partir del siglo XVIII hasta ahora, ellas las consideran como un progreso, un avance y demás. En realidad están recuperando algo que tenían antes y que les fue negado por la modernidad. Esta es la verdad. Así que el tema de la masonería de la mujer merece una clarificación constante para que se sepa cómo son las cosas y de dónde vienen. Nunca hubo problema para que la mujer ingrese a la masonería antigua. El problema es con los modernos. Así que bueno, pero esto incluso en la masonería moderna está teniendo una revisión obvia, porque las mujeres también dijeron, bueno, hagamos logias exclusivamente femeninas. Y también en la masonería actual hay órdenes que dicen, bueno, hagamos la mixta. La humanidad hay hombres y mujeres, ¿cómo puede ser? Así que hay toda una variedad de respuestas a este tema. Pero esto llevaría a otra serie de cuestiones que son complicadas acerca de la regularidad masónica, la irregularidad y demás. Pero eso nos llevaría por caminos muy lejanos. Sí, acá tenemos una pregunta más y igual ya vamos así, escuchamos todos. Buenas noches. Quería decirles a todos ustedes presentes el día de hoy. Primero, gracias por haber venido. Soy una de las representantes de una logia masónica aquí en la ciudad de La Plata, que si bien los hombres masones no los pueden reconocer por el mismo por la modernidad, así como ustedes no pueden reconocernos nosotras tampoco podemos reconocernos en lo regular, ¿no? Nos llaman mayormente criadas, somos o las esposas, o las hermanas, o las hijas de masones, pero realmente existe la masonería femenina y en la ciudad de La Plata existe la logia femenina. Gracias. No, eso
esa es la línea regular. Y yo sí, perfecto, hay otras líneas diferentes de masonería, pero son irregulares, porque no están en nuestro reglamento. Otra línea es que la otra regular. En definitiva, hay logias masónicas femeninas, aquí no hay en Buenos Aires, y hay logias que son mixtas, sobre todo la Benedictine, que son del oriente francés, son escoceses franceses. Sí, mi pregunta es, ¿cómo ven el escenario del futuro local de la masonería? El pasado es interesantísimo para conocer la esencia. Me gustaría ver su visión del futuro. Como dijo el doctor Ferro, hay también bastante, está demostrado en estos tiempos que hay cuestiones que se están revisando respecto a la masonería femenina, a las mujeres y a la inclusión dentro de la masonería. Pero hay un aspecto que es fundamental, no menos esto es lo que yo voy no a rescatar, sino a destacar del por qué hoy creo que existe y sigue esta división. La masonería es básicamente también costumbrista, sigue ciertas costumbres. Y uno de los primeros reglamentos, el doctor Ferro hablaba de las logias inglesas y de la masonería moderna, en algunos de aquellos primeros reglamentos del siglo XVIII, reglamentos generales que se les llama y que luego fueron adoptando en distintos países, en distintas grandes logias, en distintos países a medida que la masonería se fue incrementando en el mundo, tenía que ver con la no inclusión de las mujeres y había un último artículo que hablaba y decía que esto jamás puede ser modificado. Muchas de esas grandes potencias masónicas, incluso la Gran Logia de la Argentina, adhieren y adhirieron a aquellos postulados donde se excluían las mujeres de la masonería y esa sigue siendo la norma, por lo menos de la Gran Logia de la Argentina, que sin embargo apoya a la masonería femenina, no la reconoce como miembro de la Gran Logia de la Argentina, pero sí como potencia masónica. Entonces es una apreciación. Sí, esta es una cuestión simple de entender, muchas veces tiene que ver la política, entre comillas, masónica en todas estas cuestiones, y al protocolo, a la precedencia, y eso a veces enturbia la visión de las cosas. Lo que hay que tener en claro es lo siguiente: cuando se habla de la masonería y se quiere saber algo de ella, se apela a la comparación, que es un método muy útil y valioso para conocer algo que no conocemos. Pero ocurre que cuando se la pretende comparar a la masonería, se la compara o con un partido político o con la iglesia, cosa que lleva a errores de concepto, porque usualmente los partidos políticos tienen lo que se llama disciplina partidaria, que hay una teoría, hay una ideología y hay una forma de comportarse. Y la Iglesia Católica y cualquier otra iglesia tiene su doctrina y tiene sus jerarquías, que de alguna manera el Papa es la cabeza de la iglesia y da de alguna manera las instrucciones, aparte del cuerpo cardenalicio y demás. Ahora bien, esto en la masonería no ocurre ni puede ocurrir jamás. Nunca en la masonería puede haber una autoridad mundial que dirija la masonería por la propia naturaleza de la masonería. No sería tolerada en ninguna logia que un poder se erigiese como el rector de toda la masonería. De hecho, eso ha ocurrido. Y lo que se llega es que un poder que se autodenomina, digamos, la Gran Logia Unida de Inglaterra,
tiene lo que se llama una regularidad. ¿Y qué es la regularidad? Tener reglas. Y las reglas que dicta la Gran Logia Unida de Inglaterra son aceptadas por las logias que las reconocen. Ahora hay cualquier cantidad de logias que no las reconocen y actúan de otra manera y tienen sus reglas diferentes y tienen su propia regularidad. Porque la regularidad llamada de Londres, la que proviene de Londres, es complicada en muchos aspectos y aparte hay distintas listados de cosas que hay que observar que muchas veces no coinciden, pero los criterios ingleses para que una logia sea regular, los más importantes y los más que generan problemas son creer en Dios, en su voluntad revelada, que es la Biblia, en la inmortalidad del alma, que tiene que haber una escuadra y un compás sobre la Biblia en las medidas, que no se puede admitir a nadie sin 3 entrevistas o 3 aplomos, como dice la masonería, y que no puede haber mujeres. Hay más reglas, pero esas son las básicas y las que generan toda una serie de disquisiciones, opiniones y demás. Ahora, aparte de esa, hay otra enorme cantidad en el mundo de obediencias masónicas que tomaron para otros lados, que tomaron otros caminos, logias femeninas, logias mixtas, logias que se dedican a reconstituir edificios antiguos, logias que reviven órdenes de caballería, logias que se dedican estrictamente a la política, cualquiera que sea. Así que es tan complejo y tan inmanejable el universo de la masonería, por lo menos en Occidente, aunque en Oriente también está, que realmente lleva mucho tiempo y no se puede establecer quizá una norma general. Hay que hablar de las masonerías, no de la masonería. Al menos metodológicamente yo recomiendo que se hable de las masonerías. Y esto está llegando a ciertos círculos de estudio, altos estudios masónicos, como en la Sorbonne, que hay un doctorado en masonología, en Clermont-Ferrand, en la Universidad de Sheffield, en la Universidad de California. Hay estudios masónicos de altísimo nivel académico y hay doctorados en masonología. Y nosotros vivimos un poco lejos, pero se ha llegado a un nivel de inserción intelectual muy alto de los estudios masónicos, cosa que nosotros estamos muy atrasados. La Argentina no ha logrado establecer una especie de posgrado de estudios masónicos. Se ha intentado muchas veces. Brasil nos ha sacado años luz, y hay una academia de estudios masónicos en cada uno de los estados. Entonces, realmente la situación merece un estudio y una profundización muy grande. Bueno, damas y caballeros, vamos a dar cerrada esta charla. No sin agradecerle a Jorge y a Martín sus aportes que nos han aportado de luz. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por la grabación. En la 80